Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros, tal como lo anunciábamos en la parte anterior, está Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Bienvenido. Gracias, Eduardo, por la invitación al programa y a toda Venevisión. Bueno, ya llegó el momento de la Cumbre de las Américas, muchas expectativas, muchos temas. ¿Cómo los jerarquizaría en importancia en la lectura de Calzadilla? Yo creo que el tema más importante de la Cumbre de las Américas es el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Lamentablemente, el documento casi consensuado, debido a que el gobierno venezolano quería meter unas consideraciones que no estuvieron de acuerdo los demás gobiernos, ese consenso se cae, lamentablemente. Pero la gran expectativa es cómo se puede corregir un error producto de lo que fue la Guerra Fría entre las diferencias y la tensa relación que siempre ha tenido el gobierno cubano con el gobierno norteamericano de los años 60 y que hoy prácticamente se corrige un error histórico o comienza a corregirse un error histórico en el que los extremos en aquel momento de un mundo que estaba sometido a dos grandes polos obligaba también a veces a los países a plegarse a uno o a otro para poder sobrevivir. Pero una vez caída la Unión Soviética, comenzamos en la construcción de un mundo multipolar y que la posibilidad de que existan mayores equilibrios en el mundo haya comenzado una reflexión en los pueblos que hoy la mayoría de los cubanos en Estados Unidos y más del 90% de los cubanos en Cuba quieren el restablecimiento de esas relaciones políticas y económicas y que posiblemente ese sea el punto de partida para acelerar los cambios y que en Cuba pueda recobrarse una democracia plena, una actividad productiva que supere la pobreza de un pueblo que ha estado sometido en los últimos 50 años a un esquema totalmente equivocado. Lo lamentable para los venezolanos, Eduardo, es que nosotros estamos en camino opuesto a lo que hoy nos dice el mundo y el ejemplo que se está viviendo con Estados Unidos y Cuba. Y mientras nosotros debemos fortalecer nuestras relaciones, mientras nosotros debemos ir por el camino de desarrollar nuestra actividad productiva, mejorar las relaciones con los que tenemos las mejores relaciones y dependencias económicas. Nosotros le exportamos a Estados Unidos casi el 70% de nuestro petróleo y importamos de ello una cantidad de bienes esenciales para nuestro funcionamiento. Bueno, lo que hemos hecho es mantener una polarización artificial, una pelea artificial, y esta cumbre tan importante prácticamente la estamos saboteando nuestro gobierno para desviar la atención de los grandes problemas internos que tenemos en nuestro país. Y fíjate tú, hoy, día de inicio de esta cumbre que ha generado expectativas por lo del tema de Cuba, el tema de Estados Unidos y la alaraca que ha hecho el gobierno venezolano con el tema del decreto Obama, y nos sorprenden hoy con otro viernes negro en nuestro país, cuando el cupo Cadivi y el financiamiento que obtenían gran parte del pueblo venezolano para poder viajar y adquirir bienes en el extranjero, bueno, fue reducido en más de un 70%, en donde ya las primeras consideraciones que la gente sencillamente no va a poder viajar y que expresa la tremenda agudización de la crisis económica que tenemos en nuestro país. Lamentablemente, esta cumbre de las Américas, Venezuela la agarra como ejemplo de lo que no se debe hacer en el mundo y en un país. Ahora, esta cumbre de las Américas, ¿qué escenario le va a plantear a Obama? ¿Tendrá la multilateralidad temática que pretende su agenda o todo pudiera irse en un pronunciamiento de amplio alcance, mayoritario, de parte de los países de esta parte de América hacia los Estados Unidos? ¿Todo pudiera llevárselo Cuba, Venezuela, Estados Unidos? No, el que se va a llevar la atención de todo esto realmente a nivel mundial es el restablecimiento en el marco de las relaciones de Cuba-Estados Unidos. El documento consensuado que ya estaba casi elaborado y listo por todos los cancilleres que vienen trabajando el tema, ya no va a poder salir porque Venezuela puso objeciones. Algo muy lamentable. Ayer el propio presidente Obama aclaró, reiteró lo que ha sido la posición de su gobierno, que Venezuela no es una amenaza para los Estados Unidos, que ese decreto, en la parte que dice que Venezuela es una amenaza, era solamente un requisito de formalidad, cosa que nosotros criticamos. Ojalá el presidente Obama ni siquiera hubiese sacado ese decreto si tenía que colocar eso, porque lo que ha hecho más bien es desviar la atención
a lo interno de Venezuela y los grandes problemas y permitirle al gobierno de Nicolás Maduro escaparse de los grandes problemas que tenemos. Mientras aquí tenemos un mes recogiendo firmas y este gobierno ha llevado más de 600 personas en diferentes aviones a Panamá a armar todo un show, no tenemos carne, pollo en las carnicerías, no tenemos detergente, entre cientos y cientos de artículos de una profunda escasez que nos está empobreciendo y que tiene a la familia venezolana sometida a una zozobra permanente, y no vemos que el gobierno en el último mes no ha hablado nada de eso. Y para colmo, hoy que se estrena o que comienza la Cumbre de las Américas de manera formal, nos anuncian un decreto en donde se da una nueva devaluación en Venezuela. Y lo más grave de esto es que hay que recordarle al televidente que desde hace meses connotados colegas economistas vienen diciendo que a partir de abril es que se va a empezar a sentir la grave situación y la magnitud del colapso económico que está viviendo nuestro país, que a partir de hoy o de este mes es que comienza a cobrarse la factura a 50 y 40 dólares, que este gobierno no le está hablando con la verdad al pueblo venezolano, y esta situación que hoy ya es suficientemente grave, angustiante, empobrecedora, se va a poner peor y no nos han dicho qué van a hacer para detenerla o corregirla. Calzadilla, en esta perspectiva y en esta recta final hacia unas elecciones tan importantes como las parlamentarias, por las que se espera una definición de fecha, ¿cuál es el papel de un dirigente político en las angustias que puede tener un venezolano, como es el alto costo de la vida, el acceso a productos, ya no digamos solamente de la canasta básica, sino de todo tipo? ¿Cuál debe ser ese factor o esa manera de conectar con el interés de la gente y que la gente sienta que esas elecciones tienen sentido como parte de las soluciones que se requieren? En este momento, más importante que el interés de un dirigente político o de un partido político es el interés del país. Fíjate, nosotros tenemos clara conciencia de la importancia vital para generar los cambios necesarios en nuestra nación que tiene la elección de la Asamblea Nacional. Y por ello hemos ido construyendo de manera responsable un acuerdo que nos permita tener candidaturas únicas de hombres y mujeres para presentárselas al país en ese proceso electoral. Y hemos utilizado dos grandes métodos democráticos: el consenso, que es el diálogo entre los partidos políticos, y las primarias, que también fueron acordadas. ¿Qué estamos proponiendo nosotros para sellar la construcción de esas candidaturas únicas? Que en la próxima elección de la Asamblea Nacional todos nuestros candidatos y candidatas vamos a inscribirlas, y debemos inscribirlas a través de la tarjeta única de la unidad. Nosotros estamos viendo con mucha preocupación que ante la convicción del gobierno nacional que va a perder y que puede perder ese proceso electoral, vimos al vicepresidente del PSUV y presidente del Parlamento Nacional decir que iban a eliminar la escogencia directa, popular y democrática de nuestros diputados representantes al Parlamento Latinoamericano y al Parlasur, que se da por acuerdos internacionales, y en el caso del Parlasur, que es nuestros representantes al Mercosur, fue una iniciativa del propio presidente Chávez, y ellos pretenden eliminarlas. Cuando nosotros vimos esa barbaridad, dijimos, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, la estrategia es pretender obligar a los partidos políticos a inscribirse con su tarjeta a la Asamblea Nacional, no validarse a través del Parlatino, porque nosotros cada elección nacional tenemos que inscribirnos para poder sacar votos y mantenernos legales según lo que exige la ley. Eso lo íbamos a hacer a través del Parlatino. Quieren quitarnos eso para obligarnos a inscribirnos y poder ellos, con otras tarjetas que se dicen de oposición, pero que no son de oposición, confundir la votación y quitarnos 500, 1 millón de votos por esa maniobra. Nosotros responsablemente estamos diciendo que somos partidos que queremos participar con nuestra tarjeta en el Parlatino, en el Parlasur, que si tenemos que asumir el sacrificio de quedar ilegales porque no inscribimos nuestra tarjeta en ninguna instancia, pero vamos a lograr un triunfo y una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional con la tarjeta de la unidad, debemos hacerlo. Más importante que el interés de nuestros partidos, que nosotros mismos, es dotar de una instancia política mayoritaria como la Asamblea Nacional en función del país y del cambio que se requiere para parar la tremenda debacle, el empobrecimiento acelerado de todo nuestro pueblo, producto de un gobierno que se niega a rectificar y a escuchar las voces que le dicen con mucha sensatez que debe hacer las cosas de manera diferente. Calzadilla, ¿de qué depende el éxito de la propuesta de la unidad en estas elecciones cuando el panorama no está nada fácil
para la opción que presenta el chavismo. Lo reconocen los propios ejecutivos del gobierno nacional. Hay una campaña oficial con un mensaje que pretende convencer a la gente sobre la necesidad y la conveniencia del aumento de la gasolina, que ha sido históricamente una decisión muy delicada. Y, bueno, cualquiera puede entender las dificultades que hay en este momento en el plano económico, en el plano social. ¿Es cuesta arriba una victoria de la unidad en estas parlamentarias? ¿De qué depende? No, yo creo que nosotros tenemos la primera opción de victoria y dependerá siempre de lo bueno o lo malo que podamos hacer. La construcción de esa unidad no solamente es en candidaturas, es en propuestas, es qué vamos a hacer cuando lleguemos a la Asamblea Nacional, cómo vamos a beneficiar con esto al pueblo, cómo vamos a corregir las desviaciones. Mira, ahorita que tú hablas de aumento de gasolina, las restricciones que ahora te quitan menos dólar preferencial al pueblo venezolano, todos esos subsidios que se dieron al pueblo venezolano en el marco de una tremenda bonanza petrolera, ahora te lo quieren quitar. Y uno dice, si despilfarraron y se robaron y aumentó la corrupción y no lo han corregido, esa gran cantidad de recursos por tener un precio petrolero a $100, ahora que está a 40, me quieres cobrar a mí y tú sigues robando, sigue la corrupción, siguen los errores, sigue el mismo modelo equivocado. No, nosotros estamos pidiendo, primero cambia y después sígueles más sacrificio al pueblo para ver si podemos salir todos adelante. Simón Calzadilla, gracias por esta presencia, hasta pronto. Gracias a ti, gracias a Venevisión. Buenas tardes a todos. Secretario General del Movimiento Progresista de Venezuela nos indica